RCR presenta Golpe a Golpe. Buenos días, Golpe a Golpe. Le habla Fran Tobar. Verso a verso. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo? Aquí, en la casa. No puedo salir. ¿Por qué? No. Está todo, no hay tráfico, todo está cercado. Bueno, estás en una especie de paro. No, me han obligado a estar en paro. Bueno, ¿y qué te parecieron las elecciones de Colombia? ¿A ti qué te parecieron? Oye, bueno, me asombró fue la votación del norte de Santander, de verdad, me pareció como demasiado contra Petro. Bueno, porque ahí se vota por bloque, por ideología, ¿no? Sí, bueno, 78% contra 18%, o sea, bueno, todo lo que está cerca de Venezuela no quiere saber nada de lo que huele a chavismo, pues. Será por algo. Sí, algo será. El que está lejos de Venezuela puede ver a Chávez una figura romántica, ¿no? El que está, por ejemplo, en Uganda, el que está en Turquía, pero el que está cerca de Venezuela no le ve ningún romanticismo a esto. ¿Hay romanticismo en Venezuela o esto es una simple desgracia? Bueno, yo creo que ya esto pasó de desgracia, no tiene nombre. Mira, pero tenemos en línea a nuestro invitado especial, Carlos Raúl Hernández, analista político. Imagínate eso, qué bueno. Y que dio unas buenas declaraciones el domingo. Dijo, como siempre, es sí, su norma. Dijo, líderes deben reconocer errores, cambiar y reconstruir la unidad. ¿Cómo está, Carlos Raúl? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, y ahora mejor, después hablando con amigos, uno se siente mejor. Bueno, está bien. Bueno, eso de reconstruir la unidad suena muy bueno, porque de verdad que... Será viable, o sea, me parece que como meta y deseo es comprensible, pero es viable eso. Bueno, ¿no? Yo creo que todo en política se puede hacer, ¿no? Pero incluso es muy famosa la anécdota aquella en Chile, cuando se estaba cocinando la unidad para derrotar a Pinochet, la unidad frente al referéndum, que alguien dijo que había una cosa posible, es decir, que la unidad solo sería posible si ocurría dos cosas. Una, que podía pasar, y la otra que era un milagro. Entonces, bueno, ¿cuál es la que puede pasar? Bueno, la que puede pasar es que el sol no se ponga en 48 horas. Y el milagro, bueno, que ustedes se pongan de acuerdo. Es decir, la situación aquí es la misma, que la oposición se rompió, y no se rompió por cosas menores. Se rompió porque hubo una discordancia, una disidencia profunda sobre lo que había que hacer. O sea, no digo profunda porque hubiera profundidad de pensamiento, sino una de esas diferencias diametrales. Es decir, la oposición venía en la vía electoral, venía 10 años ganando elecciones y ganando espacio hasta que triunfó en la Asamblea Nacional, y en el año 2016 a un grupo de dirigentes muy importantes se le ocurrió que Maduro iba a salir en meses, y acabaron con todo lo que se había hecho en materia estratégica. Bueno, y luego en el año 2017 repitieron la gracia de volver a pedir la salida inmediata de Maduro. Bueno, llevar las cosas al punto en que estamos hoy, que la oposición prácticamente desapareció, quedó descabezada, destruida. Ya, según los estudios de opinión, la gente no se reconoce con ninguno de los partidos opositores, ni siquiera con la MUD, que tenía antes mucho prestigio. Entonces yo digo, bueno, la unidad podría ser. Ahora, yo creo que hay que hacer un balance de lo ocurrido, y sería bueno que los responsables, y yo ayer, lo que pasa es que no sé si en la versión impresa del periódico salió lo mismo que salió en la versión digital, pero en la versión digital yo digo, aquí el liderazgo político de los partidos tiene que reconocer su responsabilidad, y decir, nos equivocamos, hicimos un desastre, estuvimos de verdad a punto de ganar el poder, y lo desperdiciamos, lo votamos por estos errores tan terribles. Pero junto a la dirigencia de la oposición, yo señalé muy claramente que hay una gran responsabilidad del padre Luis Ugalde. El padre Luis Ugalde ha sido algo así como el mentor de todos estos errores. Y no solamente eso, sino que el padre Luis Ugalde propuso un candidato a comienzos de año, cuando ya los otros estaban inhabilitados. Se sabía que
que no podían ser ni Capriles ni Leopoldo. Entonces propuso un candidato para las elecciones, ese candidato no aceptó y a partir de ahí el padre Ugalde diseñó la teoría de que no había condiciones para la vía electoral. Bueno, surgió aquel mamotreto llamado el Frente Amplio. Bueno, a partir de ahí la única cosa que hizo el Frente Amplio y ese movimiento fue dedicarse a destruir cualquier posibilidad de avance de la candidatura de Henry Falcón. Ahora, esos errores son los que esos polvos son los que ha traído estos barros. Es decir, hoy la oposición no existe. Hoy el país no tiene orientación, no hay esperanza. Aquí todas esas cosas las hizo el padre Ugalde llamando a lo que él llamaba, a lo que él denominaba la posible intervención militar democrática, es decir, llamando un golpe de Estado. Lo vuelve a hacer la semana pasada en una declaración tal cual, donde llama a un golpe de Estado, pero una cosa muy ingenua, porque él dice que hay que hablar públicamente con los militares y llamarlos a dar un golpe. Y por otro lado, otra cosa aún más ingenua, que es que él dice que todo pasa por una renuncia de Maduro, es decir, que Maduro tiene que poner de su parte, pues, para que lo saquen del poder. Entonces, bueno, yo creo que si no comenzamos porque todos esos responsables de la hecatombe de la opositora en los años 2016, 2017, y por supuesto, incluido el padre Ugalde, hagan un acto de contrición, que humildemente digan, nos equivocamos. Es decir, cuando dijimos que había que salir a la calle para tumbar al gobierno, que había que aplicar el 350, que había que hacer los grandes trancones, que había que hacer el referéndum popular, que con eso el gobierno salía, y no salió. Bueno, lo mínimo que pueden hacer es decirle al país, bueno, nosotros creímos en eso, nos equivocamos, estamos haciendo una reflexión, y ahora lo que le proponemos al país es esto. Bueno, pero no hay nada de eso, hay un silencio total de los líderes opositores. Una de las pocas cosas que apareció fue esa declaración del padre Ugalde la semana pasada, que es una declaración de buenas intenciones, de buenos deseos, de bueno y de deseos políticos, por otro lado, ¿no? Es decir, que se dé el famoso golpe de Estado, que es un milagro, que la comunidad internacional reaccione, no sé qué más puede hacer, más no puede hacerlo, han dicho ya varias figuras internacionales que han hecho todo lo posible. Es decir, lo que yo digo es que la unidad pudiera ser posible, sí, y solo sí. Aquí queda claro que hubo unos responsables, que estas cosas no ocurrieron por casualidad, y que es necesario buscar una opción nueva, en el sentido de que yo creo que tiene que ser algo así como decía Mao Zedong, del campo a la ciudad. Creo que hay que ir a las provincias a recuperar un movimiento que lo sacrificó la cúpula caraqueña. Y la cúpula caraqueña de los partidos sacrificó las elecciones de gobernadores en 2016, eso no era importante. Ellos decían que, de acuerdo, yo conté 17 dirigentes en ese año, del 2016, se declararon que para qué elección de gobernadores si lo que se estaba buscando era el poder, si lo que había que hacer buscar era el referéndum revocatorio. Bueno, no hubo referéndum revocatorio ni tampoco hubo elecciones de gobernadores, pero la decisión fue que eso no importaba. Lo que indica además una profunda desconexión de la realidad, porque los dirigentes regionales sí requerían las elecciones de gobernadores y alcaldes, como van a requerir ahora las elecciones de concejales. Entonces yo creo que la única posibilidad de que aquí se haga una rearticulación unitaria, con sentido, con algún sentido real, es pensando en las elecciones que están convocadas para diciembre de este año, que son las elecciones de los consejos municipales. Ese es el único punto de acuerdo en este momento para que la oposición presente un frente unido, independientemente de sus diferencias que seguirán pero como la MUD es simplemente una alianza electoral, bueno, tenemos como emergencia eso. Hay que volver al camino electoral, hay que volver a las elecciones, a las elecciones de consejos municipales. Las elecciones para los consejos municipales significan la única ventana que tienen los líderes locales de los partidos para tener posiciones de poder, para poder hacer la política, para poder enfrentar al gobierno. Entonces es apuntando a las elecciones
de los consejos municipales de diciembre, como se puede rearticular un movimiento de oposición aquí. Bueno, y otras elecciones que están pendientes. Por otro lado, se supone que debe venir la aprobación o negación de la nueva Constitución Nacional. Entonces, ¿qué va a decir el padre Ugalde? Que no hay condiciones para ir a votar contra la Constitución, si ese es el caso. Hay que permitir que el gobierno, así como Maduro se eternizó 6 años más, entonces que haga la Constitución que se les ocurra, porque no hay condiciones para votar, porque no nos ensuciamos las manos con cosas como esas. Vamos a dejar que ahora, aparte de que se les regalaron las gobernaciones, se les regalaron los consejos legislativos, que tienen la presidencia de la República, que no participamos en las elecciones de la constituyente, es decir, que tienen todo el poder en sus manos. También vamos, por seguir con el mismo asco a las condiciones, vamos a permitir que se agarren todos los consejos municipales y que aprueben una constitución. Bueno, esas son las preguntas que podrían hacer posible la unidad, pero frente a eso en concreto, porque por lo que se ve los proyectos son demasiado distintos. Ajá, Carlos Raúl, pero bueno, la situación en el país está pero muy complicada, ¿no? Y una pregunta. Y hay un rechazo muy fuerte al gobierno. Rodríguez y no fuera un padre. ¿Tú no crees que detrás de todo eso hay la utilización de la iglesia con fines políticos? Que la iglesia no debe meterse en política. Pero es que yo lo que siempre he dicho, y es que si alguna cosa ha faltado en Venezuela en estos últimos años, sobre todo en los últimos, es mediación, alguien que medie, alguien que tenga madurez. Yo creo que los dirigentes políticos del gobierno y la oposición han demostrado que no la tienen, no tienen madurez, no tienen equilibrio. En las colecciones, en las conversaciones de República Dominicana, lo que era cierto, lo único cierto es que ninguno de los dos creía en la negociación ni quería que hubiera un acuerdo, porque ambos suponían que así ganaban. Si los negociadores de la oposición decían, no, si nosotros llegamos a un acuerdo aquí nos van a quemar vivos. Y el gobierno posiblemente pensaba que si no había acuerdo ellos ganaban. Bueno, como ambos pensaban lo mismo, y de hecho la ruptura de las negociaciones fue una cosa increíble, porque ya había un acuerdo entre el gobierno y la oposición, porque ya lo había pedido la oposición que las elecciones fueran en abril. Esa fue una petición de la oposición a la que el gobierno accedió. Recordemos que la oposición venía pidiendo elecciones en 2017, adelantadas para 2017. Y el gobierno le dijo, bueno, está bien, no las hacemos en 2017, sino las hacemos en abril del año que viene. Y entonces había acuerdos sobre eso, un acuerdo, famoso papel aquel que tenía el presidente de República Dominicana en su caja fuerte. Bueno, entonces después rompen eso, porque, como les decía, ambos grupos creían que la negociación y el acuerdo los perjudicaba, que lo que los favorecía era la ruptura. Bueno, lo que se demostró es que quien quedó favorecido fue el gobierno, porque gracias a esa ruptura ya no, pero con todas las condiciones que estaban previstas. Carlos Raúl, pero permíteme que termine. Ajá. Se dieron las elecciones no en abril, sino en mayo, y el gobierno barrió con todo. Ahora, Carlos Raúl, pero pareciera que la actitud de Danilo Medina, del presidente de República Dominicana, es apoyando un poco a la oposición, porque Danilo prácticamente le sacó, se alejó bastante del gobierno en la intermediación. Sin duda, porque es que él quedó muy mal, no solamente que quedó muy mal, sino que me cuentan que hasta los representantes del gobierno que estaban allá, hasta en una reunión le levantaron la voz al presidente de República Dominicana. Pero eso no altera lo que yo te estoy diciendo, que había un acuerdo, el acuerdo se rompe, el acuerdo estaba basado en una propuesta de la oposición, porque ambos creen, y además, y Jorge Rodríguez asume la ruptura con un gran gusto, con un gran placer, porque ambos grupos pensaban que ganaban con eso. Ahora, ¿cuál es el balance? El que ganó fue el gobierno, porque como decimos, ya la oposición quedó prácticamente destruida, que unas nubes. Bueno, sí, el gobierno está en el poder, en definitiva. Si todo queda igual, alguien sigue en el poder y alguien queda hablando por las esquinas. Bueno, es lo que está pasando, porque ya no hay ni partidos políticos, todos los dirigentes importantes están fuera del país, es decir, la conducción real de los partidos, sobre todo de varios de ellos, ¿no?, quedó en manos de
en manos de digamos, un tercer nivel de dirigencia. Entonces vemos que, bueno, cada vez que tú ves un documento de esos que elaboran, tú te das cuenta que son documentos que parecen escritos por dirigentes políticos de bachillerato. Cada declaración que hacen es una cosa llena de insultos al gobierno, digamos, de llanto por la situación del país, de lamento, es decir, nada que tenga que ver con un documento político, parece un documento de quejas, como si el país no supiera cuáles son los problemas que tenemos. Entonces lo que es leer un documento político, donde tú buscas que te digan una estrategia, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a salir de esto. Ajá. Hablando de que el costo de la vida, que si la hiperinflación, la hiperdevaluación, Carlos Raúl, eso no es un documento político. Carlos Raúl, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y te vamos a dar una pregunta en el aire que está en dos partes. El gobierno pareciera que está muy preocupado con la situación del país realmente, porque ha tratado de abrir el diálogo nuevamente. Hay unas declaraciones del padre Urosa, Maduro recibió unos curas en Miraflores, regresa Zapatero. Ahora, si el gobierno está mandando tranquilamente porque no tiene oposición, ¿cuál es la angustia de abrir un diálogo nuevamente? ¿Será que la situación cada vez se complica más? Y eso nos lo va a responder Carlos Raúl Hernández cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, analista político, y le habíamos dado una pregunta en el aire que te la vamos a repetir, Carlos Raúl, que está relacionada con que el gobierno pareciera que está buscando otra vez dialogar con la oposición o con un sector de la oposición, porque hay unas declaraciones de Urosa y hay unas declaraciones del cardenal Urosa. Hay una reunión de Maduro del presidente Nicolás Maduro con unos curas en Miraflores, y vino Zapatero, y supuestamente Zapatero se reunió con unos dirigentes de la oposición, que algunas horas dicen que no, otros dicen que era una cena, o sea, pero lo cierto es que pareciera que el gobierno está buscando el diálogo. Entonces eso significa que la situación en el gobierno está sumamente complicada, ¿no te parece? Bueno, yo creo que nadie que esté en el gobierno en ninguna parte, eso no lo digo yo, lo dice Maquiavelo, puede dormir tranquilo. Todo el que está en el poder tiene enormes preocupaciones. Bueno, si es un buen mandatario, principalmente preocupaciones por sus dirigidos. Si es un mal mandatario, dice Maquiavelo, por su propia permanencia en el gobierno. Yo creo que en este caso, el gobierno, luego que ha ganado, que ha obtenido todas esas victorias, ha destruido a la oposición. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo es posible que en un país donde hay una hiperinflación que está ya sonando como la más grande en la historia de América Latina, donde el 85% de la gente está en estado de pobreza y donde el 85% de la gente está contra el gobierno, ¿cómo es posible que ese gobierno haya ganado? Entonces es al revés la pregunta, es decir, más que por supuesto que tienen preocupaciones, yo lo que digo es, ¿cómo es posible que un país destruido como este, sacudido de problemas, es decir, que un país atravesado por dagas y por puñales por todas partes, el gobierno haya podido ganar? Y eso habla terriblemente mal de la oposición, que es lo que en la comunidad internacional verdadera lo que se tiene es una actitud escéptica y de burla frente al liderazgo político nacional. La gente se burla, se ríe, y sobre todo
la gente con sentido de la política. Es decir, la pregunta era hace poco, bueno, ¿cómo es posible que si tiene, el gobierno tiene 85% de la gente en contra, la oposición no participe? Es decir, eso es una cosa que a mucha gente no le entra en la cabeza, salvo a los que han sido objeto del lobby que se ha hecho aquí por el abstencionismo, que convenció a algunos gobiernos, a varios gobiernos, de que era inconveniente participar en el proceso electoral. Pero lo que te quiero decir es más bien al revés, es decir, ¿cómo es que en un país así el gobierno tiene todavía las palancas en su mano? Y yo creo que sí, ellos deben estar buscando alguna forma de entendimiento. Pero a mí me da la impresión de que eso es demasiado difícil, porque ¿entendimiento para qué? Es decir, entendimiento a pedir elecciones otra vez presidenciales, eso el gobierno no lo va a aceptar. Ningún gobierno, después de las victorias obtenidas, va a aceptar esa mamadera de gallo, que le van a pedir elecciones en octubre o en diciembre. Eso para Maduro, eso es un chiste. Ahora, yo creo que habría que hacer un esfuerzo, y creo que la iglesia creo que está dirigida en ese objetivo. Yo creo que debería hacerse un debate nacional sobre la reforma económica. Es decir, el gobierno no puede mantener un estado de hiperinflación en el tiempo. Es decir, eso no hay ninguna experiencia de hiperinflación que se haya mantenido Carlos Raúl, mucho tiempo. Carlos Raúl, tú me vas a perdonar, pero parece que al pueblo no le interesa nada de eso, porque fíjate tú, aquí acaba de ocurrir un hecho de una magnitud impresionante y la gente no tuvo una reacción ni siquiera solidaria. Pues hay 17 muertos ahí, unos muchachos, una cosa en una fiesta y... No, pero eso no tiene nada que ver con lo que... No, lo que te quiero decir, porque tú ves que la gente está con una pasividad, con una tranquilidad. Es que no hay ninguna pasividad, el problema es que la gente el liderazgo político, como diría Mazó, el liderazgo político acabó con la energía combativa de la gente en estos últimos 2 años. Bueno, entonces me estás dando la razón, la gente no está interesada. Pero es que la gente está es decir, la oposición llevó a la gente a un estado de desvanecimiento. La gente lo único que tiene tiempo, como ocurre en todos los sistemas y las sociedades donde pasan cosas como esta, es para hacer cola y comprar comida. Y sobre todo cuando lo que le indica la experiencia inmediata es que cuando habían dirigentes opositores, esos dirigentes opositores lo que hacían era llevarlos a estrellarse contra una pared. Es decir, lo que cunde entre la sociedad venezolana es el escepticismo y la burla por un liderazgo que demostró que no era tal. Entonces, una gente que tiene problemas tan graves para conseguir medicinas y comida, que tiene que vivir todo el tiempo haciendo cola, aquí donde estoy viendo a la gente haciendo cola en un mercado, es decir, que no consigue satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, ¿cómo se va a estar ocupando, además de unos dirigentes políticos que están la mayoría de ellos fuera del país, y que cuando salen a hablar, lo que dicen son necedades? Y cuando sale un dirigente político a decir que tiene que renunciar a Maduro. Entonces aquí hay Maduro para rato. Bueno, es que es la consecuencia de 2 años de disparate, como se vino diciendo desde el comienzo, cuando se les advirtió que no hicieran esa locura de buscar una confrontación abierta con el gobierno, porque eso iba a producir un estado de apatía, como lo está produciendo en la enorme mayoría de la gente, que no le iba a hacer caso más nunca a nadie. Ese es el riesgo que tenemos ahora. Y con un discurso como ese, donde tú ves que lo que se le dice a la gente es, bueno, mira, aquí lo que tiene que hacer es que Maduro renuncie. O sea, tú le estás poniendo la solución a tu adversario en las manos. Es decir, que si Maduro no renuncia y si no hay un golpe de Estado, no hay salida. Es decir, tú le estás poniendo en las manos a los militares que tiene 20 años insultando, y a Maduro, que tú sabes que es el foco del problema. Entonces, según la declaración del padre Ugalde, el futuro del país requiere de que los militares y Maduro se convenzan de que ellos tienen que cambiar. Bueno, por favor, entonces, ¿qué va a decir la gente sensata que lee eso? Estos dirigentes se les fue el equilibrio emocional. Ahora si Ugalde en vez de padre fuera contador, oficinista, le harían caso. ¿Tú no crees que detrás de todo eso es usar el prestigio de la iglesia para hacer declaraciones? Bueno, también es que el padre Ugalde tiene muchos años en la actividad política, ¿no? Y desgraciadamente ya no siempre ha votado con unas causas muy negativas. Por lo menos él fue un apoyante furioso de Hugo Chávez para la candidatura presidencial. Bueno, él fue uno de los detractores fundamentales de Carlos Andrés Pérez y de los que contribuyó a la caída de Carlos Andrés Pérez. Él fue uno de los que encumbró el 27 y 28 de febrero, que fue un acto de delincuencia colectiva, como una venganza contra un sistema que no era democrático, sino que era una mentira. Es decir, el padre Ugalde viene
en sus tesis, él es un político más que un sacerdote, entonces por eso yo le estoy respondiendo, yo le respondo como político, su condición sacerdotal se la respeto. Ahora, si sigue opinando como político, tiene que aprender a discutir como político. O tiene que sencillamente dejar de ser sacerdote y decir, yo soy político y tengo una opinión política y yo no me respaldo en la iglesia, porque en definitiva todo lo que dice el padre Ugalde tiene un eco por la palabra padre. Claro, así es. Ajá, si no, mira, nadie sería una opinión cualquiera. Carlos Raúl, pero donde sí pareciera que se alejaron bastante de todo lo que fuera chavismo fue allí, por ejemplo, en el norte de Santander, ¿no? Donde la diferencia de voto es abismal entre Iván Duque y Gustavo Petro, ¿no? Bueno, no, y es que lo que llaman norte de Santander, Cúcuta. Si hubiéramos ido con una candidatura unitaria, yo creo que le hubiéramos sacado el 87% de los votos. El problema es que uno, llorando por lo que pudo ser, no llega a ninguna parte. Pero esa es la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos venezolanos de este momento y que tiene el padre Ugalde. Es decir, ¿cuántos votos hubiéramos sacado nosotros si hubieran accedido a una candidatura unitaria para enfrentar a Maduro? Un 90% de los votos, tranquilamente. Ahora, bueno, lo que nos queda es llorar, porque esos errores son monstruosos y esos errores los pagan los pueblos, los pagan terriblemente. Esa maquinaria de descrédito contra Henry Falcón, nacional e internacional, eso llamado Frente Amplio, lo único que hizo durante ese periodo fue denigrar, inventar calumnias contra Henry Falcón, que iba a ser vicepresidente, que había un acuerdo para que fuera ministro, para que fuera embajador en Colombia. Es decir, una cantidad de canalladas, además que las repetían columnistas internacionales como Chami, que escribe en El País de España, un tipo que yo siempre lo he leído con mucho interés, pero ahora me doy cuenta que yo no sé cómo se forma él sus criterios, porque repitió solemnemente cosas como esas. Entonces, esa maquinaria, si el Frente Amplio no, y esos sectores de la oposición no movilizan esa maquinaria de calumnia grotesca, y si hubiera producido la unidad alrededor del candidato de Henry Falcón o quien fuera posible, bueno, hubiéramos ganado masivamente las elecciones. Ahora, ¿qué se hace ahora? Estamos en la actualidad, ¿qué se hace? Tenemos que irnos porque se acabó el tiempo, Fausto. Hemos conversado con Carlos Raúl Hernández, analista político. Fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir conversando contigo en otra oportunidad. Y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Son las 8:28. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Ampliando la zona de confort. Navegando por la web me encontré un texto de la especialista en psicología positiva Sonia Peña Chehovich, en el que comparte claves para ampliar la zona de confort, este espacio maravilloso donde estamos a gusto con todo y sentimos que no tenemos la necesidad de cambiar nada de nuestras vidas, que nos proporciona una sensación de refugio y nos hace sentir seguros, pero que comúnmente ante circunstancias nuevas o adversas debemos cambiar. ¿Y por qué no tratar de ampliarla como ejercicio cotidiano? Una idea para expandir nuestra zona de confort es hacer actividades que, aunque nos incomoden, nos mejoren la vida. Por ejemplo, muchos de los que me escuchan se sienten incómodos usando las nuevas tecnologías, pero saben que dominarlas aumentará sus capacidades para comunicarse o educarse. Pero ojo, aquí también hay que acotar que incómodo per se no es sinónimo de expansión. Hacer acciones incómodas sin propósito, aunque nos saca de nuestra zona de confort, no nos lleva realmente a ninguna parte. Recuerda, siempre acciones que te mejoren la vida. Si en esa actividad nueva que te mejora la vida te sientes un poco ansioso, vas por buen camino, estás conociendo a tu zona de confort ampliada. Lo ideal es familiarizarte con esta incomodidad productiva, así no tendrás tanto miedo de probar cosas nuevas en el futuro. Seguramente piensas que si estás tan a gusto con tu zona de confort no tiene mucho sentido salir de ella. Tenemos la tendencia a no querer aventurarnos más allá de nuestra zona de confort. Entonces, no salgas, amplíala.
Hacerlo, aunque nos dé miedo y hasta pánico, nos abrirá fronteras y nos permitirá vivir nuevas experiencias. Todo se expandirá en todas las direcciones, nuestras expectativas, nuestras destrezas, hasta nuestro círculo de gente interesante. Expandir nuestra zona de confort nos ayudará a tener una vida más plena de emociones y enriquecerá nuestras perspectivas. No pierdes lo que tenías, sino que añades. Y si te sale bien, ¿te atreves a soñar? Te invito a seguir la conversación en Twitter por @MairaPradoL. Si quieres saber más sobre estos temas, escucha cada sábado a las 7 de la mañana. Todo se puede por RCR. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En el bar restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Low, poquito pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Adón Vivas Terán, es embajador de Venezuela en Colombia y doctor en ciencia política. Buenos días, Adón. Placer saludarlo. Buenos días, Fran. Ajá. Muy buenos días para ti, para Fausto y para tu numerosa y fiel radio audiencia. A tu orden. Ajá. Adón, ¿qué te parecieron las elecciones de Colombia? Los resultados. Bueno, es un hecho, las elecciones de Colombia ayer fueron un hecho que indica una ruptura histórica con los anteriores procesos eleccionarios colombianos. Es un hecho sorprendente que por primera vez, varios aspectos debo destacarte. Por primera vez una mujer aparece en la vicepresidencia de la República, elegida por el pueblo. También en ese proceso eleccionario se dio una separación de la comunidad colombiana por motivos ideológicos, como lo podemos entender desde lejos. Es decir, propongo que se use todavía la terminología izquierda y derecha, tomando como izquierda el castrocomunismo, pues chavista, y por derecha una organización libre, democrática, progresista, avanzada de la sociedad que encarna Iván Duque. Pero también además, Fran, hubo otro hecho muy importante al cual no se le ha dado mucha relevancia, pero que la tendrá, es el cambio o relevo generacional. Iván Duque ha anunciado que él gobernará con un gabinete en el cual las 75-80% de sus ministros serán más jóvenes que él, y él tiene 41 años. Eso indica un cambio muy importante. Tercer hecho electoral que es digno de destacar en tu pregunta es que por primera vez también los dos grandes partidos, liberal y conservador, desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, no habían desaparecido de la escena política como en esta oportunidad, como instituciones, no como algunas de sus individualidades. Todo esto pone de manifiesto la importancia de la contundente victoria que Iván Duque ha obtenido por más de 2.200.000 votos y un 12% en términos porcentuales sobre Gustavo Petro. ¿Aló? Sí, ¿me oyes? ¿Hacia dónde va Colombia ahora?
Eso está muy interesante. Colombia ya tomó una decisión, se ha pronunciado por la democracia, la ha fortalecido, la ha expandido en su base electoral. Pero también existe un profundo reclamo e insatisfacción. Iván Duque desde su gobierno debe dar cauce, debe dar cabida a las aspiraciones del pueblo colombiano. En primer lugar, yo me atrevo a pronosticar que Iván Duque, desde el punto de vista ideológico, será inclinándose paulatinamente hacia el centro. Hay muchos votos en Colombia ubicados en ese sector del electorado que, con una acción concreta y específica de buen gobierno, Iván Duque puede tratarlos. Ahora, ¿qué queremos decir, Fran, con buen gobierno? Pues un poco cumplir las promesas electorales que ha hecho Iván, que ahora van a estar sometidas al duro test o a la dura prueba de las realidades. Fijémonos algunas de ellas. Lucha contra la corrupción. En Colombia, como tú sabes, Fran, llaman mermelada a la corrupción. Entonces se pudiera decir en términos del vecino y queridísimo país de Colombia, lucha a muerte contra la corrupción. Tiene que encarnar Duque esa tarea y de alguna manera va a haber dificultades en ello. Pero en segundo lugar, la segunda gran cosa que Iván Duque tiene que hacer es ejecutar cabalmente la trilogía en la cual él basó en las últimas semanas, no siempre su campaña electoral. Es decir, la búsqueda de la seguridad, incluyendo la eliminación de las guerras contra la guerrilla. El ELN le va a dar duras realidades y tendrá que modificar el acuerdo de paz ajustándolo a los términos que el propio Centro Democrático propuso, y por consiguiente el tercer término de esa trilogía es la paz. Pero Iván Duque tiene una excelente propuesta económica, Fran. Creo que va a estabilizar la economía, va a diversificarla, va a alcanzar el crecimiento económico. Si la economía sigue funcionando a tasas más elevadas que las que logró el presidente Juan Manuel Santos y crea empleo a satisfacción y mejora los sistemas de pensiones, yo creo que Iván Duque va a tener un éxito rotundo. Solo le haría al presidente Duque una sugerencia. Adón, pero también hay una cosa que es muy cierta. Esos 8 millones de votos que sacó... Perdón que te perdí esta última frase. Ajá. Mira, que la cantidad de votos que sacó Gustavo Petro tampoco es despreciable, ¿no? Son 8 millones de votos. Siendo que no lo es despreciable, 8 millones es un montón de gente, como lo sabemos bien. Pero fíjate, sobre ese tema yo te doy algunas observaciones. Primero, moverse a la derecha, al centro del espectro político, quiere decir que se puede captar mucha gente allí que está entusiasmada por la propuesta social del señor Petro, más que por su propuesta política. Segundo, fue una victoria muy contundente, Fran. De los 32 departamentos de Colombia, Petro ganó en 9, e Iván ganó en 23, y en 3 de esos departamentos obtuvo más de 70 votos y duplicó y triplicó a Petro. Uno de esos departamentos es Casanare, en la frontera con Venezuela. El otro es en Antioquia, porque hay unas que las hicieron expresidente Uribe. Y el tercero nada menos que en la propia raya fronteriza venezolana, en el norte de Santander. Sin estudio de eso. Fue prácticamente pulverizado con el 18% de los votos frente al 78, mejor dicho, 80, porque es 79,9, frente al 80% de los votos del candidato Duque. De manera que hay una sólida posición de la democracia. Lo que quiere entonces es una cuota de buen gobierno, de apertura. Y me permite señalarte que hay un objetivo que Duque debe darle relevancia. Son las reformas en la estructura productiva del país que tiene que ver con la agricultura. Hay montones de campesinos desarrapados, empobrecidos, sometidos a regímenes casi feudales. Y si Duque hace un esfuerzo por hacer avanzar eso hacia una economía más productiva, más de economía social de mercado, como dirían mis compañeros alemanes, yo estoy seguro que esos campesinos verían con interés su incorporación a los sistemas democráticos como tales. No hay una conclusión que el chavismo quita votos, que es un ejemplo mortal. Pues mira, tu observación es muy pertinente, porque si algo ha hecho
el candidato Petro es tratar en las palabras de diferenciarse del chavismo. Pero no pudo. Fíjate, yo no sé si tú recuerdas, Frank, que hace unos poquitos días hubo un acto en Bogotá en el cual dos importantes personajes que apoyaron a Petro lo apoyaron con condiciones de que juramentara en público en la Plaza Bolívar de Bogotá. El candidato Petro, para que ellos lo apoyaran, quería juramentar no llevar en marcha una Asamblea Nacional Constituyente, ni tampoco atacar a la propiedad privada, Fran. Y el señor Petro, que viene de la izquierda, como tú sabes, prometió eso. Eso lo que da a entender es que en el electorado de Petro hay una enorme desconfianza para la doctrina que Petro quiere ejecutar, que es el castrochavismo. Y en consecuencia, la primera sugerencia que yo le di es: aléjese hacia el centro, vaya al centro, acérquese al centro del espectro político y realice algunas acciones desde el gobierno que le van a granjear inmensa simpatía. Insisto en lo de la reforma agraria, Fran, porque fíjate que un hecho que Duque se ha comprometido es a ir con un vasto programa de reforma social en las zonas campesinas afectadas por la guerrilla. Y eso es bueno y útil, necesario para el proceso de paz. Adón, estamos conversando con Adón Vivas Terán, es embajador de Venezuela en Colombia. ¿Y cuál será la relación que va a existir entre Iván Duque y Nicolás Maduro? ¿Cómo crees tú que se va a llevar esa situación de ahora en adelante? Nicolás Maduro no fue derrotado en Colombia. Perdón, no te oí. Nicolás Maduro fue derrotado en Colombia. Definitivamente. La votación lo indica, la votación de toda la frontera lo indica, y Fran, en Arauca, la otra frontera venezolana donde actuaba el ARC y ahora el ELN todavía, duplicó Duque a Petro suficientemente, pero además fue derrotado el programa de Petro, fue derrotado el castrocomunismo, no hay duda alguna. Y por cierto, cuidadosamente debo añadir que el señor Iván Duque, nuevo joven presidente de Colombia, tiene un punto muy delicado, que es el tratamiento de solidaridad, de respeto y de acogida debe darle a la migración venezolana. Fran, te quiero decir que acabo de leer esta madrugadita un documento, una comunicación enviada por el presidente, el gobernador del norte de Santander, al presidente Iván Duque, donde le solicita clara y abiertamente que el apoyo se convierta en hechos para la migración venezolana. Felicito a Iván Duque y felicito ya al gobernador del norte de Santander por esta magnífica acogida que le están dando a los venezolanos, y ojalá y esto se convierta en racionalizar y legalizar la presencia de nuestros compatriotas ya, manejar el tema de la capacidad de los profesionales para realizar rápidamente reevaluaciones de sus títulos en territorio colombiano y tener acceso al mercado de trabajo colombiano, Fran. Eso no es seguir el ejemplo que dio Venezuela, que este país acogió a millones de colombianos y les permitió crecer, desarrollarse, etcétera. Oye, pero de nuevo estoy de acuerdo contigo, claro que sí. Nosotros acogimos a millones de venezolanos, como tú lo sabes muy bien, sí. Y en la zona de la frontera, sobre todo, Fran, la relación entre Venezuela y Colombia, más allá del desaguisado del gobierno de Venezuela y del error garrafal al cerrar la frontera, tú sabes perfectamente bien la íntima vinculación familiar, económica, cultural, amistosa que existe entre los dos sectores. Como tú sabes, yo vengo del estado Táchira, tengo la enorme suerte de haber crecido allí y de conocer la política regional tachirense. Y si algo me enorgullece a mí, es la magnífica relación que tenemos con el pueblo colombiano al otro lado de la frontera. Por eso el Táchira no solo ama a Colombia, sino que al mismo tiempo es el insomne centinela de la frontera con Colombia, Fran. Es una cosa muy importante que uno tiene por dentro. No sé si me logro expresar adecuadamente. Ajá. Adón, entonces las relaciones entre Venezuela y Colombia se van a poner un poco más tensas a raíz de haber ganado Iván Duque va a poner mucho territorio por medio con el gobierno del señor Maduro.
el gobierno de Colombia va a tener que revisar su participación en la UNASUR, va a impulsar la política que está aplicando en la OEA y probablemente lo tengamos también en ayuda directa a los venezolanos. Es decir, una diferencia total y sin poner en peligro el tema fronterizo ni las otras situaciones que dividen la opinión política colombiana-venezolana. Iván Duque tiene la inteligencia y la experiencia necesaria para realizar un apoyo a la democracia y un rechazo al gobierno autoritario que rige en Venezuela. El chavismo no tiene futuro en ninguna parte del mundo. El chavismo es una especie de rezago que vino del pasado, que no tiene en ninguna parte del mundo lo quieren. Yo creo que sí, yo creo que esa es una opción válida la que tú señalas. El chavismo suele ser una mezcla de populismo y con una posición de izquierda que ellos pretenden arroparse en el marxismo tradicional. Pero de esos tipos de gobiernos solo existen los de Cuba. Son grandes fracasos y donde millones de personas salen corriendo. Sin ninguna duda, ha sido un fracaso total, histórico, político, social y económico. Ajá. El chavismo no tiene futuro, y ahora en Colombia tenemos la excelente oportunidad. Mira, Fran, es una cosa apasionante, es un laboratorio social y político para demostrar la pertinencia, la fertilidad, la creatividad y la equidad de una experiencia democrática. Adón, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y como último tema queremos tocar la situación de Venezuela, que hoy tiene que asistir a la Corte Interamericana de Justicia para ver el caso de Guyana. Entonces queríamos saber tu opinión como embajador y conocedor de la materia internacional en este tipo de situaciones. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. En el mes de junio anótate un gol con las tarifas mundiales que Casa Turpial Los Roques tiene para ti. Consulta los precios por inauguración llamando al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Casa Turpial Los Roques. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Adón Vivas Terán, embajador de Venezuela en Colombia, y te vamos a cambiar la pregunta, Adón, porque ahora acaba de aparecer una noticia que nos hace cambiar la tónica de la pregunta. Venezuela no participará hoy en la invitación, en la citación que le hizo la Corte Internacional de Justicia. Y eso, ¿qué significado tiene y cuáles son las consecuencias que puede tener para Venezuela no asistir a este tipo de situación? Pues porque Guyana lo metió ahí en la Corte Internacional y Venezuela dice que no va a asistir ahora, pues.
Bien, no te oigo bien, pero creo... ¿Aló? Creo que te refieres al tema de Guyana. De Guyana, sí, exactamente a ese. Tengo problemas con la audición. Sí. Yo debo definir en primer lugar que Venezuela ha retrocedido muchísimo en la reclamación del territorio en Guyana por la absurda posición política que el gobierno de Chávez primero y Maduro después han seguido al respecto. Han permitido y han sostenido tesis que abonan a favor de Guyana. Ha habido un retroceso ahora, pero sin duda alguna que el otorgamiento de concesiones para la explotación petrolera en la fachada atlántica de nuestro mar territorial fue un error gravísimo, por no decir una inconsecuencia global del gobierno de Chávez y Maduro contra los intereses de Venezuela. El hecho de no haber hecho protestas cuando el secretario general de la ONU determinó que su papel de buenos oficios ya había sido suficiente en los 23 años transcurridos, y la falta de Venezuela de reaccionar y proponer otra vía distinta como la intermediación de otros países amigos, ha allanado el camino para que Guyana recurra a la Corte Penal Internacional. Por cierto, yo no estoy seguro que Venezuela forme parte de esa institución, de manera que eso habría que definirlo un poco más, pero el tema es que Venezuela ha retrocedido en sus aspiraciones y en sus posibilidades por la incoherencia, la inconsecuencia y los graves errores. Por ejemplo, Fausto, ¿cómo es posible que el gobierno de Venezuela no haya manejado ese tema en un ambiente de consenso nacional, sino sometido solamente a las opiniones de sus ministros? No se sabe ni siquiera quiénes son los asesores que Venezuela utilizó, si es que utilizó alguno en estos últimos años en relación con este problema. Habría que hacer una profunda transformación de línea. El gobierno ha dicho últimamente alguna que otra cosa útil y conveniente. Vamos a ver si esto es un retroceso, fue por razones electorales o porque realmente desea llevarlo a cabo. Ahora, pero si Venezuela no va a la Corte Internacional de Justicia, ¿qué va a hacer? ¿O qué puede hacer? Nada, perder, chicos, perder. En definitiva, el chavismo son traidores a la patria. ¿Qué va a hacer el chavismo? Seguir enterrando a Venezuela. ¿No te parece, Abdón? Sí, yo creo, ahora es Fausto, cometí un error a veces, decía Frano Fausto, que no sabía, pero yo reconozco muy bien tu voz, Fausto. Sí, yo creo que el problema es que Venezuela está en un vía de destrucción por este gobierno, y no solo en el frente son traidores a la patria, esos son traidores a la patria. Es uno de esos sectores, o uno de esos temas fundamentales, pero ¿y la economía, Fausto? ¿Dónde dejamos una inflación? Puede llegar a 25.000% en este año. ¿Cómo calificamos la destrucción del salario real de los trabajadores, del ingreso de los más trabajadores, de los más necesitados del país, que está siendo arruinado por el gobierno del señor Maduro? Fausto, ¿cómo hacemos con eso? Ajá, Abdón, eso lo vamos a discutir en otra oportunidad, porque por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Abdón Vivas Terán, es embajador de Venezuela en Colombia y doctor en Ciencias Políticas. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.